Vamos a estudiar potencial eléctrico con este ejercicio. Dice, se tienen dos cargas eléctricas ubicadas sobre una misma recta. Esas cargas eléctricas son Q1 menos 3 microcoulombs y Q2 más 4 microcoulombs, separadas por 8 centímetros como se muestra en la figura. Aquí está, separadas 8 centímetros. Me mandan a calcular el potencial en A, que está a 2 centímetros de la carga 1, y el potencial B, que está a 3 centímetros de la carga 2. Y diferencia de potencial de esos dos puntos. ¿Okay? B menos BA. Potencial eléctrico en B menos potencial eléctrico en A. Voy a colocar los datos rápidamente. Los datos que tengo es carga 1 menos 3 microcoulombs, que llevada a coulomb es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Al llevar microcoulomb a coulomb se multiplica por la potencia 10 de base 10 exponente menos 6. Q2 más 4 microcoulomb llevado a coulomb, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Debo ver la distancia 1A. Fíjense que en la figura la distancia 1A es 2 centímetros, que llevado a metros 0,02 metros. La distancia 1B, la distancia 1B es desde la carga 1 hasta el punto B, que no lo tenía aquí indicado. Serían 8 más 3, 11 centímetros, que llevado a metro es 0,11 metros. ¿Por qué se lleva a metro? Porque centímetros con coulomb no están en el mismo sistema de unidades. Entonces, por eso llevo centímetro a metro, que sí está en el mismo sistema de unidades de coulomb. ¿Ok? Ahora veamos R2A. La distancia de la carga 2 al punto A, 8 más 2, 10 centímetros, que llevado a metro es 0,1 metro. Y R2B, 3 centímetros, que es 0,03 metros. Voy a calcular A, el potencial eléctrico en el punto A. B, el potencial eléctrico en el punto B. Y C, la diferencia de potencial del punto B con el punto A. Y debo tener presente la constante K, que es una constante de proporcionalidad entre las cargas. Y ese valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Este valor es en el vacío, pero se toma en cuenta para todos los ejercicios donde entra en juego esa constante. Ok, voy a resolver la parte A. En la parte A voy a utilizar la fórmula de potencial eléctrico, que es K por la carga entre la distancia que hay de la carga al punto donde actúa ese potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico 1A quiere decir el potencial de la carga 1 con respecto al punto A. Es K por la carga 1 entre la distancia 1A. Al sustituir, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 1. La carga 1 es menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia 1A, que es 0,02 metros. Al resolver estas operaciones en la calculadora, obtengo menos 1,35 por 10 a la 6. Fíjense que metro con un metro de acá se cancela, un coulomb con un coulomb de acá se cancela y me queda newton por metro sobre coulomb. Newton por metro es joule sobre coulomb y joule sobre coulomb es voltios.
que se simboliza con la UV. Ahora vamos a calcular voltaje 2A, es decir, el potencial eléctrico que hay entre la carga 2 y el punto A. Potencial eléctrico sería K, la constante, la carga 2 y la distancia 2A. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 2. La carga 2 es 4 por 10 a la menos 6 coulomb positivo sobre la distancia 2A. La distancia 2A es 0,1 metro. Al resolver esa operación, ese voltaje 2A se obtiene 3,6 por 10 a la 5 voltios. Ahora, el voltaje en A es la sumatoria de los voltajes obtenidos en ese punto A, el potencial eléctrico en A. Potencial eléctrico 1A más potencial eléctrico 2A, que son los que se obtienen en ese punto A. ¿Cuánto dio el voltaje 1A o el potencial eléctrico 1A? Menos 1,35 por 10 a la 6 voltios, más el voltaje 2A que se obtiene 3,6 por 10 a la 5 voltios. Ese resultado es menos 9,9 por 10 a la 5 voltios. Ya obtengo el potencial eléctrico en A. Ahora, solución B. Potencial eléctrico en B. Voy a ver 1B. La carga 1 con el punto B. K es igual, voltaje 1B igual a K por Q1 entre la distancia 1B. Es decir, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 1. Menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia 1B, que es 0,11 metros. Toda esa operación obtenemos el potencial eléctrico 1B, que es menos 2,45 por 10 a la 5 voltios. Ahora calculo el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto B. K por Q2 sobre R2B. Hágase notar que para cada uno de los potenciales eléctricos yo coloco la fórmula de acuerdo con los dígitos utilizados. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 2. La carga 2 es más 4 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia 2B. La distancia 2B, 0,03 metros. Al resolver, obtengo el siguiente resultado: 1,2 por 10 a la 6 voltios, trabajando siempre en notación científica. Eso se los da la calculadora. Ahora puedo calcular el potencial eléctrico en el punto B, que es la sumatoria del potencial eléctrico 1B más el potencial eléctrico 2B. ¿Cuál es el potencial eléctrico 1B? Menos 2,45 por 10 a la 5 voltios más potencial eléctrico 2B 1,2 por 10 a la 6 voltios. Resolviendo esta resta, porque es diferente signo, obtengo 9,55 por 10 a la 5 voltios. Finalmente, voy con la solución C, que es la diferencia, resta, del potencial eléctrico en el punto B con el potencial eléctrico en el punto A.
Es decir, el potencial eléctrico en B, lo acabo de calcular, 9,55 por 10 a la 5 voltios, menos el potencial eléctrico en A, menos 9,9 por 10 a la 5 voltios. Hágase notar que este negativo es el de la fórmula. Este negativo es el del resultado del potencial eléctrico en A. Menos por menos, más. Es decir, que se suma y obtengo finalmente 1,95 por 10 a la 6 voltios, que es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Chicos, espero haber sido de ayuda para la solución de los ejercicios puestos en la guía.